toda emoción es neutra. O sea, porque a vos lo que te está pasando, que tiene que ver con respecto a juzgarte tus miedos, juzgarte tus emociones, entre comillas, negativas, en realidad son esas emociones que te están permitiendo a vos poder descubrir eso que el inconsciente no quiere ver. O sea, por ejemplo, no, o sea, el miedo, si bien es una emoción de baja vibración, entre comillas, cuando vos la juzgás, generalmente lo que hace la psiquis es querer salir de ese lugar. Más si ya estás en un proceso espiritual o de conciencia o desarrollo personal o como le estés llamando. ¿Por qué? Porque si estoy en baja vibración, esto no me está aportando vibración alta, ¿no? Entonces es riesgoso esos temas, porque lo que hace generalmente es agudizar ese estado de baja vibración, entre comillas, que sería el miedo, ¿no? Querer salir del miedo lo que te va a hacer es justamente potenciar el miedo. En cambio, si utilizas el miedo como una herramienta que te permita a vos ver cuál es eso que no querés ver, qué es eso que no querés ver y que te está produciendo cierto miedo, que no te estás reconociendo en vos mismo, el miedo empieza a ser un aliado, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que no es una de baja vibración, o sea, es una emoción más, como tantas otras, que en este caso tu proceso personal, tu proceso de evolución necesita atravesar el miedo. O sea, muchas veces tenés que caer en la mierda para poder después salir de allí mucho más formado, ¿no? O sea, mientras más aprendas los golpes, mientras más aprendas esas escenas, esos personajes, esos escenarios que te estás poniendo adelante, mientras más los trasciendas, lo que te va a permitir es que vas a ir menos a la mierda o al golpe o a dártela, como digo yo, con la pera contra un paredón, ¿no? O sea, todos en nuestro proceso de vida necesitamos atravesar ciertas situaciones dolorosas que muchas veces producen tristeza, miedo, ira, y esas emociones están bien, o sea, todo está bien, todo es perfecto, todo es neutro, sino que nuestra interpretación de esas emociones es lo que hace que esas emociones sean nuestras maestras o sigamos haciendo, gracias a esas emociones, una reproducción de esas maneras o esas creencias que nos han llevado a estar en ese lugar. Para que no sé si hizo lío, muchas veces estar en un proceso de desarrollo personal, estar en un proceso de biodecodificación o de espiritual, al tener cierta conciencia sobre lo que son las emociones negativas y positivas, las juzgamos, como dije al principio, ¿no? Entonces, al juzgarlas, las agudizamos. Se trata de integrar, no de rechazar. Mientras más integres esas emociones, sean cual sean, porque son todas neutras, más posibilidades de evolución y de trascender esas situaciones vas a tener. Ahora, puedes tener, por ejemplo, otra cosa que puedes tener es que no hagas con respecto caso a esas emociones y lo que haces es evadirlas. Ahí lo que se produce es lo que se llama la agudización del conflicto, la agudización del estrés, y eso lo que hace es que se sigan repitiendo los mismos conflictos, los mismos estrés y las mismas situaciones. Por eso es común estar estancado. Es común porque justamente no se trasciende la información que se está prohibiendo, está proveyendo, no sé cómo se dice, disculpa por la palabra, que te está permitiendo esas emociones que estás negando, ¿sí? Creo que fue bastante claro igual, pero ahí entonces es, ¿cómo sería? Una premisa o una ejercicio es primero, es toda emoción es neutra, todas las emociones son neutras, dejar de juzgar las emociones. Generalmente las emociones de baja vibración, entre comillas, son las más grandes maestras, ¿no? Entonces, primero, todas las emociones, empezar a cambiar la interpretación, son neutras, son nuestras maestras. Entonces, sea cual sea, utilizar esa emoción para ver qué es lo que no estoy queriendo ver desde mi inconsciente, que esa emoción me lo estaría permitiendo. ¿Qué es aquello que no me animo? Quizás muchas veces el miedo habla de nuestra desvalorización. Muchas veces el miedo habla del cambio de creencias que por ahí nos permitiría una evolución. Por ejemplo, muchas veces la tristeza habla de que no nos estamos atendiendo internamente y al no querer ver se manifiesta nuestra tristeza. Muchas veces la ira, siempre por no decirlo casi,
es una proyección de lo que nosotros nos estamos viendo nosotros mismos. Entonces esas emociones justamente son la herramienta que nos va a permitir pasar a un nuevo estado de evolución o de coherencia emocional. Entonces, detenernos y decir, esto que estoy viviendo acá, ¿no? Esta situación que estoy viviendo acá, esto que estoy sintiendo, ¿qué no estoy viendo? Que sería la pregunta que recomiendo. ¿Qué no estoy viendo que esta emoción me permitiría ver, ¿no? O sea, me permitiría ver este miedo. Y ahí, obviamente, a través de detenerme y yo recomiendo escribirlo, darse esos minutos, respirar y ahí volcar en un papel, por ejemplo. Este ejercicio de autoindagación implica decir, este miedo, ¿qué me está enseñando? ¿Qué no estoy viendo que este miedo me estaría permitiendo? Esta tristeza, ¿qué posibilidad de ver algo que no estoy queriendo ver que me pone triste, ¿no? Porque no recordemos que nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad. Y muchas veces, por no decir nuestra experiencia humana, se trata de aprender a través de lo que es nuestra experiencia en el afuera, llámese ilusión, llámese como le llamen, sueño, esas informaciones que justamente debemos trascender, esos patrones de crecimiento. Y ahí es donde se permite darnos lugar a lo que sería la evolución, ¿sí? Así que, bueno, eso respecto a lo que estábamos hablando de las emociones y lo neutro. Así que espero que esta información te sirva y que lo compruebes en la práctica. Gracias.